allá, a lo alto, seré semejante al Altísimo. Miren qué atrevido, hermanos. Semejante al Altísimo. Y pondré mi trono allá, donde está Dios. Hermano, usted sabe lo que es ese atrevimiento. Y entonces no terminó de decir esas palabras cuando una voz del cielo le dijo: mas tú arrojado eres hasta el Seol. Él quería subir, porque la Biblia dice que el que se ensalza, Dios lo humilla. Y lo bajó hasta lo más profundo, hasta el infierno, aleluya. Y para que usted vea cuáles son las consecuencias de la desobediencia, hermanos. Vemos como ejemplo a Adán y Eva, hermanos, que todos conocemos esa historia desde pequeño, hermanos. Y el Señor plantó un árbol. Y dicen los teólogos que habían sobre 2000 y pico de árboles. Pero había uno en el medio, el cual Dios le dijo al hombre: de todo árbol podrás comer, pero de ese que está ahí no, porque el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Y esas fueron las instrucciones, y el hombre, el deber era cumplir la palabra de Dios y no comer de ese árbol, para estar en obediencia. Y dice la Escritura que la mujer, caminando un día por el huerto del Edén, oyó una voz de la serpiente, Satanás a través de la serpiente, y le dijo: con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol. Y rápido le puso la duda, hermano, porque eso es lo que hace el enemigo, poner la duda, hermanos. Y el primer error que cometió la mujer fue escuchar la voz del enemigo. Hermano, usted no puede escuchar la voz del enemigo, usted tiene que ignorar las voces del enemigo, hermanos. Y ese es el problema que tienen muchos cristianos hoy en día, muchos jóvenes que tienen la autoestima baja, y es porque el enemigo le dice: tú no vales nada, tú no sirves, tú no vales nada, mira, a ti nadie te quiere, a ti nadie te ama. Pero la Biblia dice que somos especial tesoro, que somos nación santa, que no somos pueblo adquirido por Dios, que somos la novia del Cordero, aleluya, que valemos más, hermanos, que el oro, aleluya. Y valemos, hermanos, pero el enemigo siempre tira sus dardos, amén. Y dice la Biblia que el enemigo, a través de la serpiente, le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Y entonces la mujer le contesta: no, podemos comer, solamente de ese que está ahí no podemos comer, ni le podemos tocar, porque moriremos, aleluya. Y dice la Escritura que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ahí están los deseos de los ojos. Y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Los tres deseos que habla primera de Juan se cumplieron en esa parte con Eva, hermanos. Y comió del fruto, y no solamente comió ella, sino que se lo dio al marido. Aleluya. Que el deber del marido era ponerse firme y decir: no, la palabra de Dios decía que no podíamos probar de ese árbol. Pero cayeron, hermanos, desobedecieron a la palabra de Dios, fueron expulsados del huerto del Edén, hermano, tristemente. Hermano, eso es para que usted vea que tenemos que vigilar nuestras vidas, velar nuestro camino, hermano, a ver si nuestro camino está en obediencia a la palabra de Dios. Por eso el salmista David dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven, en este tiempo donde hay tanta basura, donde usted va a la universidad y los jóvenes, yo no sé qué les pasa, hablan basura, no tienen nada bueno que hablar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Tan ensuciado que está este camino, con guardar la palabra, con obedecerla, aleluya. Con eso es que el joven limpiará su camino, amén. Hermanos, vemos más adelante la historia de Nadab y Abiú, que todos la conocemos, la historia de Nadab y Abiú. Estos dos sacerdotes, hermanos, eso está en Números capítulo, gloria al Señor, Levítico capítulo 10, versos 1 y 2. Ahí está la historia de Nadab y Abiú, dos sacerdotes, hijos de Aarón. Aarón tenía 4 hijos. De esos 4 hijos que eran sacerdotes, 2 de ellos, Nadab y Abiú, dice la Biblia que estaban borrachos, y ellos estaban allí en el tabernáculo y cogieron el incensario, que era como un aparato como así, y lo cogieron con una cadenita así, y el incensario, donde estaba el incienso, ahí ellos lo tenían que prender con fuego para llenar de incienso el tabernáculo, porque eso era parte del culto a Dios. Ellos estaban haciendo un culto a Dios, pero lo estaban haciendo en desobediencia, y yo les voy a explicar ahora por qué, hermanos. Dice la Biblia que ofrecieron fuego extraño. ¿Pero qué significa eso de fuego extraño, hermanos? Lo que sucede es que Dios había dado una ordenanza, y Dios le había dicho a Nadab y Abiú que el fuego para hacer el incensario tenía que ser sacado del altar de bronce. De allí era que ellos tenían que sacar el fuego, hermanos. Ellos tenían que coger el incensario
y caminar hasta donde estaba el altar y prender el incensario allí. Pero ellos no lo hicieron de esa manera, hermanos. Dios le dijo que era del altar que tenían que sacar el fuego. Dios lo dijo de esta forma para obligarlos a ellos que el altar estuviera encendido, hermano. El altar tiene que estar encendido todo el tiempo, hermano. El fuego en el altar no se puede apagar, hermano. El fuego en el altar tiene que estar encendido todos los días, domingo, lunes, martes, todos los días de culto, hermano. El fuego en el altar no puede apagarse, hermanos. Esa es la orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El fuego en el altar no se apagará nunca. Esa fue la instrucción de Dios. El fuego en el altar no se puede apagar. Pero ellos, en vez de sacar el fuego del altar, lo sacaron de yo no sé ni de dónde. Y yo me imagino a ellos, ay, total, si después que sea fuego, no importa que lo saquemos del altar o de allá, si después que sea fuego, total, está botando humo, es lo mismo. Estamos dando el mismo culto a Dios. Pero hermanos, las cosas se hacen como Dios dice, no como nosotros queramos, hermanos. Las cosas se hacen como dice la palabra, no como nosotros para servirle a Dios. Tenemos que servirlo de acuerdo a la palabra, no como nosotros queramos, hermanos. Y estos individuos estaban en un culto, estaban haciendo un culto a Dios y ellos estaban bien contentos. Pero de momento, Dios le interrumpe el culto y fuego bajó del cielo y quemó a los dos sacerdotes. Los carbonizó, quedaron carbonizados, quemados a la 10ª potencia. ¿Por qué? Por desobedientes, hermanos. Dios había dicho algo y Dios es celoso con su palabra, hermano. Eso es lo que no entiende mucho pueblo de Dios, hermano. Que se creen que, eso lo dice la Biblia, pero eso no es nada, olvídate, eso no salva ni condena, hermano. Dios dice algo en la palabra y hay que cumplirlo, hermano. Hay que cumplir lo que dice la Escritura, amén. Gloria al Señor. Y estos dos individuos, fuego descendió del cielo y los quemó por desobedientes. Amén. Y qué mucho fuego extraño hay en este tiempo, hermanos. Iglesias que para sustituir la adoración empiezan a traer cosas que, hermanos, que no incumben, hermanos. ¿Cómo me va a venir a decir a mí que en vez de adorar a Dios van a traer aquí una pantomima, hermanos? ¿Qué es eso? Danza. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Eso no es parte de la adoración. La adoración real es la que dice la palabra, levantando manos santas, sin ira ni contienda al Rey Todopoderoso. Aleluya. Y la palabra de Dios, hermano, pero todas estas cosas están viniendo. Todas estas cosas están viniendo y casi sustituyen la palabra, hermano. Y por eso es que no crecen. Hermano, cuando un bebé recién nacido está ahí comenzando, hay que darle leche para que ese bebé crezca, hermanos, porque si no, no crece, para que sus huesos se fortalezcan. Hermano, la palabra de Dios es nuestro alimento. Si usted no la lee, usted está deshidratado espiritualmente, hermanos. Usted está deshidratado. ¿Cuántos desayunan todos los días? ¿O hay alguien aquí que desayuna una vez a la semana o 2 veces a la semana? Todos aquí desayunamos 2, 3 veces. Almorzamos, comemos, merendamos, de todo, hermano, hasta por la noche, hasta por la madrugada, algunos se levantan y comen, hermano. Eso es terrible. Aleluya. Y hasta algunos hasta rompen los ayunos, alaba. Hay ayunos y se llevan sus galletitas por el bolsillo, pero el Señor los ve. Gloria al Señor. Y hermanos, nosotros comemos, todos los días nos alimentamos. ¿Para qué? Para que este cuerpo se nutra. Pues hermanos, el espíritu también necesita ser alimentado, hermano, por la palabra de Dios, ser nutrido. Hermano, Jesucristo cuando fue tentado, dice la Escritura que el enemigo, él estaba en el desierto y el enemigo lo tentó. ¿Y cómo fue que Jesús hizo para que el enemigo se apartara? Le dijo 3 veces, le dijo, escrito está. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Y esa fue la manera en que el Señor venció a Satanás. Pero ¿cómo usted va a decir escrito está si usted no sabe lo que dice la Biblia? Los salmos son hermosos, son tremendos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero es tiempo de que salgamos de los salmos, hermanos. Es tiempo de que comencemos a escudriñar la palabra, hermanos. Que nos metamos allá en el Nuevo Testamento, hermanos. El Antiguo Testamento es tremendo y la Biblia dice que eso es enseñanza para nosotros. Pero tenemos que escudriñar la Escritura, hermanos. Eso es una orden del Señor. El Señor dijo en su palabra en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella alcanzáis la vida eterna, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor.
Vemos otro caso, hermano, semejante al de Nadab y Abiú, pero esta vez del rey David. Las cosas bonitas que hablamos de David, pero David tuvo sus percances, hermano. Y en una ocasión, David se le ocurrió una idea. En una ocasión, David tuvo una idea y era buena. Él quería trasladar el arca y llevarla a Jerusalén. El arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, eso simbolizaba la presencia de Dios. Y él dijo: oye, vamos a llevar el arca allá a Jerusalén. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 13, hermanos. Y él se le ocurrió esa idea, era algo bueno, hermano, era una buena intención. Pero nosotros tenemos que acordarnos de que las buenas intenciones tienen que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no aprueba toda buena intención que nosotros tengamos. Y cuando David dijo eso, dice la Biblia que toda la asamblea estaba de acuerdo con eso. Todo el mundo dijo: tremendo, vamos a trasladar el arca. Y había una orden, hermano. Dios había dicho algo. Dios había dado unas instrucciones, hermano, que no todo el mundo podía cargar esa arca. Dios había dicho que eran una familia específica de los levitas que tenían que cargar esa arca. Nadie más podía tocar esa arca. Y David cogió los otros sacerdotes así al garete para trasladar el arca. Y dice la Biblia que ellos estaban en un cultazo pentecostal, hermano. Y ellos estaban allí cargando el arca y la pusieron en un carruaje. Otra cosa que Dios no había dicho. Dios no dijo que la pusieran en un carruaje. Dios dijo que tenían que ser cargadas sobre los hombros de los levitas. Amén. Esa era la instrucción de Dios. Y entonces ellos la pusieron en un carro, hermanos. Y el carrito estaba ahí, corriendo. Y ellos estaban címbalos, trompetas, estaban en un culto encendido, pentecostal. Y estaban gozosos. Y David, olvídese, terrible. Un cultazo, un devocional bien terrible. Y de momento, en el camino, dice la Biblia que los bueyes tropezaron y Usa, que era uno de los sacerdotes que estaba guiando, iba a coger el arca, hermano, para que no se cayera, y Dios lo mató. Dice la Biblia que Dios lo mató allí mismo. Cayó muerto Usa, hermano. Y a lo mejor usted vea estas cosas y diga: oye, pero qué injusto fue Dios. ¿Por qué lo mató? ¿Cuál fue el pecado? Hermano, que Dios es celoso con la palabra, hermanos. Dios es celoso con su palabra. Nosotros tenemos que asegurarnos, escudriñar la palabra para ver qué cosas son las que le agradan a Dios y qué cosas no, hermano. ¿Cómo usted puede saber, hermano, cuando usted vaya para trabajar, a estudiar, cómo usted va a saber si lo que usted está haciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios si usted no lee la palabra? Hermano, hay que leer la palabra. Y ese muchacho, Usa, sacerdote, se agachó para coger el arca y Dios lo mató allí mismo. Lo mató, hermano, lo mató. Y entonces David se angustió y dijo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Se le apagó el culto a David. Dios le apagó el culto, así mismo como hizo con Nadab y Abiú, le apagó el culto. Aleluya. Y después, más adelante, David comenzó, hermano, a escudriñar las escrituras y se dio cuenta de que Dios había dicho de que no todo el mundo podía cargar esa arca, que esa arca tenía que ser cargada por unos hijos de los levitas, una familia específicamente, hermanos, de los levitas. Y entonces más adelante dice la Biblia que David buscó esa familia y ellos cargaron el arca y ahí sí hicieron las cosas como Dios le agradó, y entonces se formó el verdadero cultazo, aleluya, y trasladaron el arca según la voluntad, según la obediencia de Dios. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo descendió y dice la Biblia que David comenzó a danzar en el Espíritu, hermano, porque el Espíritu Santo desciende cuando nosotros estamos en obediencia, hermano. Desciende el Espíritu Santo, desciende el poder de Dios, la gloria de Dios llena la iglesia, hermano. Cuando nosotros andamos en obediencia, hermano, los demonios se van, llega la gloria de Dios, la nube de Jehová arropa el templo, hermano. Cuando nosotros estamos en obediencia, la gloria de Dios arropa el templo, hermano, y se llena todo de nube, hermanos, y la gloria de Dios está cuando hay obediencia, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que asegurarnos de que haya obediencia, hermano. En cierta ocasión Dios, a través del profeta Samuel, le dijo a Saúl, Saúl, porque Dios le había dado una instrucción a Saúl, hermano. Dios le había dicho: vete y mata a los amalecitas. No dejes ninguno, mata a bebés, mata a niños, mujeres, mata a todo el que aparezca, hasta el ganado tienes que matarlo. Y dice la Biblia que Saúl hizo lo que Dios dijo en parte, pero dejó vivo al rey. Gloria al Señor. Primera de Samuel capítulo 15 está esa historia.
dejó vivo al rey y parte del ganado que para hacer sacrificio, hermano. Pero es que Dios había dicho algo, hermano.